Bueno, shalom, shalom, y vamos entonces hoy a hacer nuestro estudio, nuestro análisis semanal, bendito sea el abacadosh, de la parashá de la semana. En esta oportunidad tenemos la parashá 25, Tesaf, que significa encomienda, Está en Baikra, Levíticos, desde el capítulo 6 verso 8 hasta el capítulo 8:36. Bendito sea el Abacadosh. La Haftará está en en Malaquías 3, del 1 al 24. Bendito sea el Padre Celestial. Vamos entonces con la primera liyá que está en el capítulo 6 8 al 18. Aquí hay una orden muy interesante. Yo espero que ya todos hayan hecho la lectura previa, ya la hemos hecho nosotros, pero todos los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando, que la hayan hecho también. En esta primera ley hay algo bien interesante, y es que el Eterno le está ordenando, le está dando una orden a Aarón y a sus hijos. Él les está diciendo a ellos, esta es la ley de la ofrenda de ascensión. Es la ofrenda de ascensión que permanecerá sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Aquí hay algo muy interesante, y es la palabra que aquí se traduce como ley. Esta es la ley de la ofrenda, esta es la Torá, esta es la instrucción de la ofrenda. Es decir, la palabra Torá es instrucción, y a esa palabra Torá, que es instrucción, asimismo se le da una instrucción sobre cómo presentar las ofrendas de ascensión, que también la hemos conocido como holocausto. Eso es una palabra del latín que significa todo quemado. Pero aquí hay unas instrucciones muy precisas, y es, nosotros podríamos pensar, un momento, pero Morá, si en la parashá anterior nosotros vimos también todas las ofrendas, ¿por qué en esta parashá volvemos a ver las ofrendas? Si ya habíamos hablado de ellas, ¿por qué? Bueno, vamos a mirar cuál es la particularidad. En la parashá anterior vimos las ofrendas relacionadas, proporcionalmente relacionadas con el pueblo en general, pero en esta parashá hay instrucciones específicas y complementarias para los Kohanim en cuanto a los mismos sacrificios. Es decir, una cosa son las instrucciones que el Eterno da para todo el pueblo con respecto a estas ofrendas, y otra es las instrucciones que el Eterno le va a dar a los Kohanim de manera muy particular, y le va a dar al Cohen Gadol de manera muy particular. Nosotros muchas veces vemos que en nuestras diferentes keilot, congregaciones, sinagogas, yeshivot, lugares de estudio, casas de enseñanza, vemos que una instrucción es la que se está dando como al pueblo, pero luego empezamos a ver que esa misma instrucción se va como volviéndose más particular para personas específicas. Esto es muy, muy, muy interesante. De esto aprendemos que cuando viene la revelación a nuestras vidas, muchas veces no viene, o por lo general no viene toda de una vez. Primero se da como una imagen general, detallada, no tan detallada, sino general, y luego el espíritu del Rúa vuelve a dar como más detalles sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una enseñanza lineal. No es que empezamos como en una carretera y iniciamos aquí y vamos de forma en línea recta, no. Nosotros tenemos una enseñanza que es circular, que es circular. Ella va trabajando sobre nosotros y vuelve sobre temas. Uno dice, pero otra vez el Eterno nos dice que estudiemos otra vez el ciclo de la Torá, cuando la verdad es que ya lo habíamos estudiado antes. Si yo ya pasé este ciclo de la Torá, entonces, estamos en ese ciclo, y uno dice, pero vuelvo otra vez al mismo ciclo, pero estoy otra vez estudiando. Ya llevo tantos años, 20, 30, 40, la edad que tú tengas y que estés en Torah, y dices, pero yo estoy leyendo esta misma parashá, yo ya me la sé, ¿qué nuevo hay? Pero cada palabra, cada año tenemos
algo nuevo para aprender de cada parashá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Elohim que vuelve sobre lo mismo porque sabe que el aprendizaje en el ser humano tiene que ser circular. Nosotros tenemos que volver sobre las mismas cosas muchas veces porque se nos olvida la instrucción, se nos olvidan los misbot, se nos olvida ponerlos por práctica, se nos olvida que hay que andar en santidad, se nos olvida la instrucción. Por eso muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que repetirle a nuestros hijos y a su vez nuestros padres nos repitieron a nosotros muchas veces una misma instrucción. Bendito sea el Padre Celestial. Y una misma instrucción en una casa. Puede que esa misma instrucción en una casa sea vista de manera diferente según las personas que estén. Entonces, dentro del templo, dentro del Beit HaMikdash o dentro del Mishkan, las instrucciones se dieron de manera general a todo el pueblo. Y ahora vienen las instrucciones muy específicas para los que están sirviendo dentro del altar. Esto es bien interesante lo que el Eterno quiere. Y una de las instrucciones que el Eterno empieza a dar aquí es: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar y el fuego no se apagará, sino que el Cohen quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él la ofrenda de ascensión y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué es lo que el Eterno está diciendo aquí? Aquí hay algo que hay que hacer de manera constante, constante. En este punto, la Torah nos repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Un fuego básicamente necesita 3 cosas para poder existir: combustible, oxígeno y calor. Si falta uno de esos 3, pues no va a haber fuego. El fuego no va a arder, no va a arder. Nosotros recordemos que ese fuego que había en el Mishkan, ese fuego como tal, había descendido, había caído de los Shamay, de los cielos, el Eterno había encendido ese fuego. Y los Cohen o los Kohanim estaban encargados era de mantener vivo ese fuego constantemente. Esto es algo muy interesante porque nosotros podemos ver que el fuego de la Torá no nace de nosotros porque sí. El fuego de la Torá es algo que el Eterno pone en nuestras vidas. El fuego está en nuestras vidas. El fuego de la Torá, el punto en el que tú y yo estamos de conocimiento de la Torá, el punto de la revelación en el cual tú y yo estamos, no nos vino porque somos tan inteligentes, tan sabios, tan entendidos. No, es una revelación. Ese es el fuego que inicialmente viene sobre nosotros, pero sostener ese fuego nos corresponde a nosotros, nos corresponde a nosotros. Es más, nosotros podríamos decir, entonces, ese combustible inicial nos lo da el Eterno. ¿Qué más se necesita? El oxígeno. El oxígeno sería el viento, el aire, el ruaj, el ruaj, y el ruaj de Elohim. O sea, debemos de mantener en nosotros el ruaj de Elohim, como dice el Eterno en su palabra, y no contristéis al ruaj HaKodes. Entonces, si ya tenemos el fuego, si ya tenemos la revelación, si ya nos fue dado el ruaj, no lo contristemos, no lo alejemos. Y lo otro que falta es que el Cohen ponga la leña. La leña, ¿qué es la leña? Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos esa obligación de mantener ese fuego, de aportar esa leña, esa leña. También nosotros nos damos cuenta que definitivamente, la leña por excelencia es Yeshua. Es ese sacrificio perfecto que nos permite llegar al eterno, entrar a lugares donde nosotros no teníamos acceso. Nosotros no teníamos por qué ver el lugar Makon Kadosh Kedoshim, el lugar santísimo, pero a través de Yeshua nosotros sí podemos ver al Eterno en su lugar Makon Kadosh Kedoshim. Esto es algo muy especial. Vemos entonces que a Yeshua se le compara a sí mismo como un árbol. Podemos encontrarlo en Lucas 23:31, en Yohanan 15:1. En fin, ¿qué es lo que esto nos está hablando a nosotros? El fuego en nuestro corazón es la Torá.
pero ese fuego alimentado tiene que estar siempre ahí con ese viento que es el Ruach y con esa leña que es Mashiach y nosotros juntamente con él. Recordemos que la leña proviene de un árbol y a los seres humanos, a los hombres, se nos compara como árboles. Cuando Yeshua le regresa la visión a este ciego, ¿cómo ves? Y dice, veo como árboles, árboles que caminan. Estaba viendo hombres, personas. Bendito sea el nombre del Eterno. Es muy interesante porque para que el árbol pueda hacer leña, ese árbol tuvo que haber muerto. Qué interesante con relación a Yeshua. Y nosotros tenemos la obligación de cada mañana poner más leña en nuestro corazón para poder arder continua, permanente y eternamente delante de Yuhei Bajei, delante de Hashem. ¿Qué es esa leña? Es nuestra oración, son nuestras exaltaciones, es el estudio de la Torah cada mañana, como lo estamos haciendo, que estudiamos, adoramos, exaltamos. Es la manera de mantener ese fuego encendido. Y la pregunta es, ¿yo para qué quiero mantener este fuego encendido? ¿Para qué el Eterno me dice? Nos dice a nosotros y este fuego de manera personal, ya no de manera comunitaria, general, como en la parasha anterior, sino ahora de manera personal. Tú y yo debemos de mantener ese fuego encendido. ¿Para qué quiero yo ese fuego encendido? Se preguntará cualquiera así de manera desprevenida. Hay una, una historia, una parábola muy interesante que es de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran vírgenes todas. Todas eran parte del pueblo del Eterno. No había una que fuera parte del pueblo del Eterno y las otras no. No, las 10 eran parte del pueblo del Eterno. Las 10 se congregaban, las 10 ofrecían sus sedacá, hacían actos de justicia y bondad, las 10. Pero habían cinco que eran imprudentes, que tenían, que cuando debían de orar, no estaban orando. Cuando había que ayunar, no estaban ayunando. Cuando había que levantarse en la mañana para estar en comunión con el Eterno, no se levantaban. Ay, un poquito más de dormir, un poquito más de dormitar. Déjame. Y el Eterno dice que si el perezoso se queda dormitando, va a venir mal sobre él. Esas 5 vírgenes que sí eran del pueblo del Eterno, sí lo eran, estaban acostumbradas a que todos los días tocaban la puerta. Señor, ábreme. Y se le abría la puerta todos los días. Porque el Eterno dice, llamad, buscadme en tanto que estoy cercano. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Estaban tan acostumbradas a que ellas no tenían que hacer el más mínimo esfuerzo por estudiar genuinamente la Torá, no, no, pongamos ahí en una de estas plataformas un mensaje, una predicación, un estudio y me voy, me pierdo en otras cosas, voy a hacer otras cosas, pero ya cumplí como con escucharla. Mentiras, el corazón estaba en otra parte. Ellas no estaban realmente recibiendo la sustancia de la Torá, no estaban creciendo. Y el Eterno les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el fuego que derramé sobre ti, que nunca se debe de apagar, que nunca debe de menguar, porque si fuera normal que menguara, no tendría contra ti que has dejado apagar ese fuego, ese primer amor. Esas vírgenes eran parte del pueblo. Esas vírgenes eran imprudentes. Esas vírgenes no oraban genuinamente, no sentían la presencia del Eterno, no lo buscaban genuinamente. Esas vírgenes estaban tan acostumbradas a que podían de cuando en cuando transgredir la Torá y que nunca pasaba nada, que ellas iban, tocaban la puerta y se les abría. Y pensaron que la puerta iba a estar abierta siempre, siempre. Lo que no sabía era que no se había cerrado porque el novio no había llegado. Nosotros estamos a un clic todos los días de estudiar la palabra, de ver mensajes, de ver muy buenos estudios, de escuchar exaltaciones, etcétera, etcétera. A un clic muchas veces. Tenemos la posibilidad de hablar, de hablar con otras personas que también saben, enseñan Torah, compartir.
pero la comunión con el Eterno. Va a llegar un momento en el que esas vírgenes van a tocar la puerta y se van a dar cuenta que ya no hay puerta, porque cuando Yeshua cierre la puerta, ya no es puerta, ya es muro inquebrantable, es una muralla que nadie la va a abrir. La puerta que Yeshua cierra es una muralla, no la vuelve a abrir nadie. Eso de que la puerta se cierra queda como si en algún momento se volviera a abrir. No, la puerta que Yeshua cierra nunca más se vuelve a abrir. Es decir, la puerta deja de existir, de existir. Así que nosotros tenemos aquí un llamado muy interesante, y es a que tengamos avivado ese fuego, a que tengamos avivado ese fuego nosotros de constante, de continuo, en oración, en exaltación, en estudio de la palabra, que ese fuego no se apague en ningún momento. Y si se está apagando, es momento para que nos tomemos muy en serio el asunto de nuestra salvación y podamos venir y estudiar y podamos decirle al Espíritu, llénanos otra vez, vivifícanos, Padre. Nosotros tenemos que asegurarnos que ese fuego no se apague. Es muy interesante el asunto del fuego, porque en 2 de Timoteo 1:6 está escrito, Rab Shaul, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te recuerdo, oye esto, bueno, es que la palabra es cíclica, porque nos recuerda, te recuerdo que avives el fuego del don de Elohim que hay en ti por la imposición de mis manos. No se dejen imponer manos a la ligera, el mismo Rab Shaul lo dice, pero estamos hablando de ese fuego que había en él, ese fuego que había para que anunciara la palabra, para que se apasionara con la palabra, para que tomara la palabra del Eterno en serio, para que esa palabra lo llene, para que esa palabra sea su todo en la vida. Bendito sea en nombre del Eterno. Nosotros tenemos que hacer que en cada uno de nuestros devocionales ese calor de la Torah, ese calor del Ruach HaKodesh, nunca, nunca se vaya a apagar. Que haya ese amor, esa intensidad en nuestra entrega hacia el Eterno. No simplemente venir como por venir y estar allí, no. Esto es muy interesante, mirando acerca de todas las ofrendas que el Eterno nos está hablando. eh, Veo que hay como una separación, digamos así, entre unas ofrendas que son como más, voy a decirlo, tal vez no sea la palabra más adecuada, pero como más sagradas y una como menos sagradas. Y uno dirá, ¿cómo va a ser eso? Sí, hay unas ofrendas dentro de lo que estamos leyendo, como venimos, y esto pues no es mío, esto es tomado de Rashi, que él nos habla acerca de esta separación que existen en las ofrendas. Y cuando lo estoy mirando, me doy cuenta que la ofrenda del sacrificio de Pesaj está encauzada o nombrada dentro de las ofrendas menos sagradas. Y para mí el primer impacto es cómo Pesaj está dentro de las ofrendas menos sagradas. Qué interesante. Está dentro de las más sagradas, está la ofrenda olá, que es la de ascensión, la minjá, que es la oblación, la shelamin sibur, que es la ofrenda de paz de la comunidad, la hatat, que es la ofrenda del pecado, la ashan, que es la ofrenda de la culpa, y como las menos sagradas. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pues déjeme, no se asuste como yo ya voy a explicar. Está la shelamin yahid, que es la ofrenda de paz de un individuo, la Todá, que es la ofrenda de agradecimiento, la Bejor, un animal primogénito macho, la Maaser Behemá, que es el diezmo de los animales, y Pesaj. Y cuando yo miro Pesaj, yo digo, ¿cómo puede ser? Resulta que las ofrendas que se tienen como más sagradas son exclusivas de los Kohanim y del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Las ofrendas que se tienen como menos sagradas son ofrendas para todos, todos en la comunidad. En ese orden de idea, el sacrificio de Pesaj, que es Yeshua, la pueden comer todas las personas. Yeshua está disponible para todos. Yeshua no es un sacrificio exclusivo para una élite, para un grupo social, para las personas más influyentes dentro de nuestra comunidad. No es exclusivo para el Cohen Gadol, no es exclusivo para los Kohanim, no.
Yeshua es para todos, todo aquel que quiera venir a Él. Y la condición es empezar como iniciamos esta pequeña reflexión y es teniendo en cuenta que Él quiere que nosotros estemos todos escuchando la instrucción. No es venir a Yeshua de cualquier manera, es venir con instrucción. Y es seguir la instrucción, es entender la instrucción. Cuando entendemos la instrucción, podemos decir genuinamente que tenemos Torah, que vivimos la Torah, que nos deleitamos en la Torah, que nos refugiamos en la Torah y que en el mundo espiritual y en el mundo material se nos trate conforme a este precioso manual de instrucciones que es la Torah. La Torah para que podamos venir delante de Eterno en Kedushá. Bendito el Abba Kadosh. Shalom, shalom.